Saludos y buenas tardes. Aquí tenemos una oportunidad para poner en claro cosas que están sucediendo en relación con este país europeo llamado Ucrania y todas las circunstancias geopolíticas y geoestratégicas que circulan y sobrevuelan lo más importante, que es el derecho de los ciudadanos de un país aparentemente independiente, soberano, como es la patria de los ucranianos. Aquí tenemos a Alejandro, un asturiano que sabe de temas militares y que sabe también de Ucrania, aunque mejor se presenta él mismo. Hola, muy buenas. Me llamo Alejandro y desde hace más de 10 años me ha encantado la cultura ucraniana, la sigo en todos sus ámbitos, tanto político, militar, económico, deportivo. Y creo que hoy es un buen día para dar a conocer lo que está pasando en Ucrania a través de tantas falsas noticias que podemos encontrar en los medios. Y es por ello que agradezco a Juan Carlos que me invite hoy a hablar sobre este tema que está tan de boga en Europa, pero en Ucrania es un factor secundario, aunque parezca mentira. Sí, es sorprendente. ¿Cuál sería la razón? Ten en cuenta de que Ucrania lleva en guerra desde el 2014, desde la invasión a Crimea y a Donbass. Los ucranianos la guerra la ven como un factor secundario, no le dan tanta importancia como le estamos dando aquí en Europa, donde vemos que Putin quiere invadir sí o sí a Ucrania. Allí los ucranianos es algo que ya lo tienen aceptado, que ven la situación como algo normalizada, aunque nos parezca extraño, allí en Ucrania viven con la guerra, pero no viven con ese pánico que puede haber en otros países. En Ucrania les preocupa más las casos de corrupción que la guerra con Putin. Lo cual, Más que nada porque día a sí, día mueren soldados ucranianos o son heridos y lo toman como el pan nuestro de cada día. Acuérdate, en los años 80-90, un atentado de la ETA era lo normal. Yo sí. cada vez que veía las noticias, especial, un atentado, la gente lo tomaba como algo normal, que no le daba tanta importancia. Es lo que pasa hoy día en Ucrania. La guerra es algo normalizada. Sí, entiendo el asunto. Entonces sería un punto cercano a la hipocresía el hablar de una guerra que pueda comenzar ahora, cuando sería un eslabón más de una guerra que ya comenzó hace 8 años. Con lo Así cual es. sería parte de una guerra ya en desarrollo, con un tercio del Oblast de Luhansk y una mitad del Oblast de Donetsk, que estarían ocupados por fuerzas militares rusas directamente, porque al fin y al cabo son lo que son. Y el tema de Crimea, evidentemente, también. Ten en cuenta de que desde el Euromaidán que comenzó en octubre-noviembre del 2013, los ucranianos han evolucionado, han sufrido muchas pérdidas. Según las Naciones Unidas, ha habido más de 10.000 muertos, más miles de personas desplazadas por situación de la guerra, tanto en Donetsk, Lugansk, Crimea, como has dicho, y el pueblo ucraniano, mm, ¿qué quieres que te diga? Lo tiene asimilado de que tiene que recuperar ese territorio a costa de una guerra. Ellos están mentalizados de que guerra sí o sí va a haber. ¿Cuándo? No lo saben. Pero no van a permitir ceder más territorio. Ten en cuenta de que los acuerdos de Minsk fue un insulto, fue una violación clara de la soberanía de Ucrania. Lo cual está Habría que, vinculado con aquel protocolo del año 94 para el asunto, el protocolo de eh, Budapest, de Budapest, correcto. que estaba relacionado con las armas nucleares que estaban situadas en territorio ucraniano en el momento de la disolución de la Unión Soviética y que son entregadas entre el año 94 y 96 a Rusia como heredera a títulos formales, como el asiento de Naciones Unidas, heredera de la Unión Soviética, a cambio de un protocolo de garantía de la independencia y soberanía de este país Ucrania. Lo mismo, Ah, lo mismo que el asunto del acuerdo del bosque de Bielaveza. Bueno, igual el nombre no es exactamente ese. todas nos entendemos bien. Sí, aquel que firmaron Leonid Kravchuk
Kapchuk fue, Sí, y luego vino Kachuk. Kuchma, con Yeltsin y el bielorruso, no me acuerdo quién era. Creo Eh, que el bielorruso es el que está hoy en el poder, en no, Bielorrusia no, aún. O el Lukashenko, anterior, no me Lukashenko acuerdo. entró en el año 94. Después ya. La circunstancia era que los rusos, preveyendo tal vez algo que pudiera venir en el futuro, incluyeron una garantía de que solamente garantizarían la integridad territorial siempre y cuando Ucrania siguiera dentro de la comunidad de estados independientes. Lo cual mm, es una mentalidad que parece que lleva tiempo y la base de estos relatos que se van construyendo cada cierto tiempo. Sí, pero ten en cuenta de que el protocolo ese que has dicho entre Bielorrusia, Ucrania y Rusia fue anulado después de que se firmara el memorándum de Budapest, donde Ucrania accedió a entregar 5.000 cabezas nucleares más 500 vehículos, lanzaderas, cazabombarderos, es decir, diversos vehículos de lanzamiento de misiles ICBM, es decir, intercontinentales a cambio de la protección de su soberanía e integridad territorial, cosa que ha sido violada en el 2014, como todo el mundo ha sabido. La cosa es que muchos preguntan por qué Biden se mete ahora en Ucrania. Biden no se mete. Biden hace cumplir el memorándum de Budapest, ni más ni menos. El memorándum de Budapest a día de hoy sigue vigente por los 4 países firmantes, es decir, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Y es por ello de que el memorándum de Budapest hay que tenerlo tan presente hoy día como cuando España esgrime lo de Gibraltar, con el Tratado de Utrecht, que es de 1713, creo, me parece. Sí, 1714. Y es por ello de que hoy día Ucrania, si te das cuenta, no ha pedido jamás desplegar tropas de Estados Unidos o Inglaterra en el suelo ucraniano. Ha pedido ayuda armamentística. Y aún así, Ucrania ha evolucionado literalmente. Desde el ejército postsoviético del 2014 hasta hoy día, Ucrania ha evolucionado a una forma vertiginosa. Es como el rearme alemán durante el alzamiento de Hitler, durante la época de Hitler. Durante esos 10 años, el ejército alemán pasó de un ejército de 100.000 soldados a un ejército de 1.000.000. El ejército ucraniano ha reducido el personal, pero ha mejorado armamentísticamente. Hace poco leí que el ejército ucraniano tiene armamento español en las unidades aerotransportadas. Además, en la 80 Brigada Aeromóvil, que está en el BIF, tiene 6 Alacrán. ¿Y qué es el Alacrán? Es un mortero pesado embarcado en un vehículo. Eso hace 15 años, 10, incluso 5 para Ucrania era algo imposible. Hoy día lo tiene. Ese mortero se embarca en un vehículo y en 2 minutos ya ha hecho 2 disparos, cambiando de posición para hacer otros 2 disparos. Solo necesita 2 minutos. Y Ucrania ha mejorado armamentísticamente. Todos los carros de combate T-72, T-80 han sido modernizados, porque las fábricas armamentísticas de la URSS se construyeron en Ucrania y muchos vehículos rusos están quedando obsoletos porque no tienen piezas, porque todas las piezas se encontraban en Ucrania. Y Ucrania, si te das cuenta, entre los fusiles ha pasado del AK-47, el AK-74 y ahora hace cosa de 5 años con la empresa israelí Iwi, que perdón, tiene el Tabor, que es un fusil bullpup bastante potente, uno de los mejores del mundo. Luego, la uniformidad ya no es la uniformidad boscosa de los años 70, 80 que estábamos acostumbrados a ver. Es camuflaje 100% pixelado. Hasta las raciones de combate, mira qué tontería, una ración de combate ha pasado de la época soviética, donde había mucha más grasa en la comida, a tener estándares OTAN, porque Ucrania, dentro de lo que cabe, poco a poco se ha metido en la estructura de los procedimientos de OTAN. Ha cambiado la forma de sus unidades, sus batallones, regimentales, brigadas, para adaptarse a unas medidas que son 100% de la OTAN. Y eso sin ser miembro de la OTAN, pero claro, Ucrania quiere ir al caballo ganador, que sería acercarse, incluso o no dentro de la estructura de la OTAN.
pero intentar funcionar. Un ejemplo, Finlandia no es de la OTAN y tiene estructura OTAN en sus fuerzas armadas. Es de la Unión Europea, pero no es de la OTAN. Y Ucrania lo que quiere hacer, intentar integrar su ejército en los estándares de la OTAN, olvidando la forma postsoviética, una forma de mentalidad cerrada, llevando, por ejemplo, a los soldados encima de los blindados o lanzando blindados con el personal dentro, pero lanzándolo desde aviones. Cosas antiquísimas que hoy día no tienen lógica para las guerras del siglo XXI. Y Rusia se cree que el ejército ucraniano es el ejército del 2013 o 2014 cuando no es así. Solo hay que verlo, cómo se está mejorando poco a poco. Ha evolucionado lógicamente por las propias necesidades de encontrarse con una guerra a muy largo plazo con los rusos en su propio territorio, en Donetsk y en Luhansk y en Crimea, y la amenaza de llevarlo más allá, con lo cual la necesidad de un ejército más moderno, más actualizado, con otra perspectiva, con otra doctrina, ha impelido, aparte de que seguro siempre habrá gente que ha tenido reflexiones acerca de eso, de la estrategia, de la doctrina dentro del propio ejército de Ucrania, con estándares también más cercanos a Occidente, pues seguro que ambas cosas, el pensamiento previo de algunas personalidades y la propia necesidad, ha obligado a la propia Ucrania a tomar esta derivada, pero con eso, con un trasfondo existente. Que, Así es. sí, que evidentemente es parte intrínseca de estos relatos que podríamos retrotraernos a Alexander Nevsky, el Rus de Kiev, o a la figura de Holodomor en 1932-33, porque mucha gente se pone a decir, no, es que ves, los ucranianos fueron filonazis. Vale, espera un momento. Si tú hubieras vivido la circunstancia del primer tercio del siglo XX en Ucrania, en el que eres parte de una herencia zarista, que, ojo, los gulags soviéticos aprendieron de las cárceles que tenía la policía secreta de los zares, que tampoco los zares... Sí, pero hay que remarcar de que la policía secreta zarista, cuando llegó el KNVD, que era la policía secreta del régimen, lo que sería luego el KGB y hoy el FSB ruso, ellos lo dijeron, de que ellos eran más brutales que la misma policía zarista. Si la policía zarista era bestial, ¿cómo sería el NKVD? Que era mucho peor. Hay que recordar, aunque parezca ficción, lo que pasó en la película de Enemigo a las Puertas, cuando se ve trombas de soldados avanzando y a los que se retiraban los mandaba a fusilar. Sí. Eso no es Hollywood, eso es las órdenes que daba el NKVD a sus diversos comisarios en los regimientos y divisiones, es decir, no retirarse. Lo que pasó en Ucrania entre el 17 y el 19, con la independencia porque estaban débiles, pero luego vuelve Rusia a tomar posiciones porque el tratado que firma Alemania con Rusia después del golpe de Estado de octubre, porque la revolución es la de febrero, de octubre es, así es, tomar el poder que ha sido instituido por Zelensky. Por eso me molesta mucho, valga la digresión, que una película que, aunque sea de ficción, como es esta de Kingsman, la primera misión, aparezca una secuencia en la que se ve al zar abdicando delante de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Dices, cosa que jamás ocurrió. No, esto es tan ficción que ni siquiera en una producción de ficción debería aceptarse ni tolerarse. Pues después de que finalizara la Primera Guerra Mundial, se anularon esos tratados con los pactos de finalización formal de la guerra. Y entonces Ucrania pues tuvo que volver a ser parte de Rusia, con la represalia evidentemente que sucedió, incluso la guerra que sucedió en el 20 contra Polonia, que también había surgido del reparto. Pero tienes que recordar de que hoy, por ejemplo, el día de hoy es el 104 aniversario de la batalla de Krutý, donde batallones de... es que no son ni soldados,
de chavales universitarios, personas con 18 o 20 años que fueron a defender a su país, a Ucrania, y donde una compañía mantuvo a raya durante horas a un tren blindado soviético fuertemente armado y lucharon hasta que se pudo reorganizar las defensas de la capital de Kiev. Hay que tener en cuenta de que en 1918 el ejército soviético, el ejército rojo, quería invadir y recuperar lo perdido frente a los alemanes. Y ya una vez que se conquistó Kiev, intentaron, lo que tú dices, en 1920, recuperar Polonia y recuperar la parte que nunca había pertenecido ni a Polonia ni al Imperio Ruso, que Y era la tratar, Galicia ucraniana, sí, y Galicia tratar de austrohúngara. conectar con la Hungría de Bela Kun, que había hecho un régimen en aquella época también comunista. La República Bávara Soviética, que aunque duró un mes, también era un punto para enlazar. ¿No? Con lo cual ahí está también la mentalidad, porque dicen, no, Rusia quería hacer la Unión Soviética para hacer la revolución en un país. No, no, quería exportar la revolución a todo el mundo, donde pudiera. Así es. Hay que tener en cuenta de que el ejército, hasta los años 20, en Ucrania había cuatro ejércitos diferentes. El ejército negro anarquista de Magno, el ejército de Nikin, el ejército blanco, ¿de quién era? No me acuerdo del ejército blanco, y luego había el ejército verde, es decir, había cuatro ejércitos solo en la parte de Ucrania central y oriental, luchando por mantener el control hasta que llegaron el ejército rojo de Lenin, que se alió primero con el ejército de Magno, y una vez que se deshizo del ejército blanco, el ejército verde, ¿qué es lo que hizo? Masacró al ejército negro, a los anarquistas, que en un principio los habían recibido como aliados. Al final estos últimos fueron barridos. Magno tuvo que exiliarse en París para que no fuera fusilado junto a sus lugartenientes. Y hay que tener en cuenta de que el ejército negro llegó a controlar una gran extensión de Ucrania y dentro que cabe fue bien recibido por el pueblo ucraniano, que no era como el ejército rojo que los ucranianos lo veían como un ejército de invasión. Hay que tener en Sí, cuenta de que la geopolítica en Ucrania en el siglo XX y más durante la primera mitad ha sido muy convulsa. Luego hay que tener en cuenta lo que tú dices. En la Segunda Guerra Mundial había que haberlo vivido. sí, Tenías al tú ejército. si eres alguien que había vivido todo eso, ¿qué escrúpulos morales podías tener con alguien que de entrada te decía, voy a liberarte de estos, de esta gente que te ha estado oprimiendo, voy a quitártelos del medio? Lo cual hay que ponerse precisamente en aquel momento en el que hacía muy pocos años habías vivido en un año más o menos, entre el 32 y 33, el Holodomor. Entre 1,5 y 10 millones, no vamos a ser exquisitos de poner una cifra en concreto, pero son Así es. mucha gente en un momento en el que estás exportando cereales y gente se muere por problemas de hambre. Es una contradicción evidente. Es más, la gran cantidad de aldeas abandonadas que hubo que traer a kazajos que también sufrieron su propio Holodomor en el mismo año para repoblar esas partes, con población autóctona de kazajos y de rusos. Porque la hambruna no solo fue en Ucrania, sino en otras repúblicas soviéticas. Ten en cuenta de que en 1920 los rusos sufrieron su propia hambruna por la guerra civil. Y si te das cuenta, la evolución de lo que es todo lo que es Rusia y el comunismo ha sido más hambre que progresos. Han hecho grandes avances, lo que tú quieras, tanto tecnológicos, armamentísticos, pero económicos, ninguno. Porque creo que fueron unos 15 millones de kazajos muertos. En el Rostov del Don, otros tantos rusos murieron de hambre. Y en Ucrania, lo que tú dices, de 1,5 a 10 millones de ucranianos, aldeas enteras barridas por el hambre. ¿Cuántos casos de canibalismo ha habido? Y todo gracias por un periodista americano que los dio a conocer, porque la censura rusa lo mantenía todo férreamente controlado.
O sea, hay un libro que leí, alguien que decidió hacer una visión desde el pensamiento marxista sobre la realidad de la Unión Soviética. Se llamaba La nomenclatura, los privilegiados en la URSS, un libro del año 1980-81. Y decía claramente, una de las vertientes que decía, que en economía y sobre todo en agricultura, jamás, jamás, jamás la Unión Soviética había cumplido los objetivos de ninguno de los planes quinquenales. Jamás. Y eso que cometieron tropelías como la destrucción del Mar de Aral. Vamos, que no tenían ningún problema en ir más allá, ni superar todas las barreras ni límites. Así es. Además, tener en cuenta de que para ellos su gran extensión de territorio más su alta gran cantidad de ciudadanos era una mano de obra perfecta. Les daba igual matar a 5.000 que a 50.000 que a 500.000. Les daba igual. Hay que recordar los famosos canales que hicieron cerca de San Petersburgo o los gulags en Siberia y demás. ¿Cuántos bosques fueron talados a costa de millones de ciudadanos, solo rusos? Si hablamos de los prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial, alemanes, rumanos, italianos, incluso españoles, da igual que fueran españoles tanto del bando nacional como del bando republicano, fueron todos encerrados en Gulag y a trabajar de sol a sol. A ellos les da igual lo que es la agricultura y la economía. Tienen mano de obra y han asesinado y asesinarán. Con régimen soviético como con régimen, no sé si decirlo democrático, porque a día de hoy Rusia no es una democracia, donde No, claro se que no. persigue a la oposición. Por eso hay un personaje que se refugió en el Reino Unido, que en los años 70 vio una curiosa circunstancia en la que él estaba encargado de custodiar un avión perdón, eh, que tenía que hacer un intercambio con los estadounidenses en Suiza. Los estadounidenses enviaban grano y los soviéticos enviaban oro. Y pensó, el oro no se puede regenerar y grano sí. ¿Qué hacen estos dirigentes tan foquetes para hacer esta componenda? Pero evidentemente cuando tienes el agua al cuello y necesitas hacer algo, tiras de cualquier recurso, como también hicieron en los años 20. Robamos a los aristócratas, bueno, que seguro que han tenido aquí, compramos cosas en Occidente. La película Ninochka es un ejemplo Hmm. curioso y sintomático de todo esto. Y ahí quedó un asunto y este agente es Víctor Suvorov, que hizo el libro de El rompehielos, que es muy interesante para visualizar esta visión imperialista que tenía la Unión Soviética antes incluso del inicio de la Segunda Guerra Mundial, hasta el punto de que se suele hablar de Stepan Bandera y su familia como nazis, pronazis. Evidentemente pues tuvieron una relación con el Tercer Reich, pero resulta curioso tildarles de absolutos colaboradores cuando, si no recuerdo mal, Stepan Bandera y varios de sus hermanos pasaron 3 años y medio en un campo de concentración alemán. Así es. Estefan Bandera está declarado como prisionero. Tiene su propio carné y demás. La cosa es que hay que vivir la Ucrania de los años 39, 40, 41 y 42. O estabas con los alemanes, con los nazis, o con los soviéticos. Con los soviéticos ya se veía el trato que les daba a sus ciudadanos, a los ucranianos, tanto el Holodomor como la persecución religiosa, porque hay que tener en cuenta de que todo acto religioso en Ucrania fue perseguido. ¿Cuántos curas fueron asesinados, monjes igual, las iglesias fueron destruidas? Y Estefan Bandera tuvo que elegir o entre un bando u otro. La cosa que cuando vio que los nazis eran igual o peor que los soviéticos, su ejército, el UPA, el ejército popular ucraniano, decidió formarse como un ejército guerrillero y atacar a ambos. No hacían distinciones. Es más, el UPA de Bandera hasta los años 50 estuvieron guerreando contra los soviéticos, haciendo guerra asimétrica, haciendo emboscadas, porque no querían mantener una dictadura, ellos querían
un Estado ucraniano independiente, sin un régimen dictatorial que había en ese momento. Pero la cosa es que todo el mundo ve a Stefan Bandera como un genocida, o sea, lo ven como un asesino, como un lacayo de Hitler. Y muchas veces se confunde una foto de él con un jerarca nazi. Se le parece, sí, pero no es él. Ese jerarca nazi, no sé si era Klaus Barbie, ahora no me acuerdo, fue ajusticiado una vez acabada la Segunda Guerra Mundial. Y Stefan Bandera vivió libremente hasta los años 50 cuando fue asesinado por un agente del KGB en Múnich. Pues es interesante porque este es el vehículo de autojustificación que tienen los voceros a favor de Putin para justificar de que como los ucranianos hoy o son nazis o son herederos de los nazis o son fascistas, todos absolutamente pues merecen el castigo de ser reconvenidos porque son gente que se ha despiado de su verdadera naturaleza y por eso es justificable cualquier acción que haga Putin para retrotraer cualquier circunstancia que por debilidad haya sucedido en los años 90 y comienzos del siglo XXI. Tú ten en cuenta de que para Putin o cualquier ruso, cualquier ucraniano que se sienta orgulloso de su bandera es nazi. Tú eres vasco, tienes la ikurriña, pues ya te considerarían nazi por eso. En Estados Unidos, ¿cuántas casas tiene la bandera? También son nazis. Es decir, el ucraniano realmente ama a su país, lo que sería un nacionalista, pero sin tintes políticos. Ellos quieren a Ucrania, sin injerencias de nadie. Además, el partido tan famoso, Pravi Sector, sector de derecho, de Dmitry Yaros, tan famoso en todo el mundo, ¿cuántos apoyos han tenido las últimas elecciones en Ucrania? Y lo consideran nazi, y para nada apoyan a los nazis, pero han tenido menos de un 5% de apoyo. Pero lo están usando como punta de lanza de que eso es un ejército nazi y de que en Ucrania solo hay nazis. Porque Pravi Sector es muy bueno con la propaganda, pero apenas tiene peso político en Ucrania. Nadie los cree. Hay otros partidos que no son tan conocidos en Europa y que realmente son nacionalistas y llaman a su país. Pero sin los tintes políticos de Ucrania solo para los ucranianos o por ejemplo con el tema del ruso. En Ucrania solo se habla ucraniano, el ruso prohibido. ¿Cuántas personas hablan en Ucrania el ruso? Y no son considerados traidores. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, eso me retrotrae algo que puede probablemente ser un tanto provocativo, pero bueno, da igual. El tema de ser étnicamente o lingüísticamente ruso en Ucrania, pues seguro que para algunos puede significar que son gente que debe apoyar a Putin porque es el ícono de la rusicidad, de la defensa de la lengua rusa, de la etnia rusa, y curiosamente podría establecerse la idea de que son rusos fuera de Rusia y que son ciudadanos a los que las fronteras les pasaron por encima, ahora son rusos sin patria, lo cual es mentira porque tienen carnet de ser ciudadanos de Ucrania. Eso a ningún ciudadano le puede privar arbitrariamente de su nacionalidad. Pero hay otra circunstancia como sería esta forma que tienen algunos de pobrecitos rusos, como ese daño que se les hizo, porque pareciera como que la implosión de la Unión Soviética fue orquestada por Occidente. No hubo razones endógenas, no fueron ellos mismos los que se provocaron a sí mismos el colapso. No, Occidente provocó que cayera todo aquello, y por lo tanto Occidente debe sentir culpa de que muriera el proyecto soviético. Y estas dos cosas es curioso, porque cooperaron en otro momento de la historia de Europa hace no tanto. Había gente de otra nacionalidad que estaba fuera de su país y gente que tenía que tener pena por ese país porque había sido maltratado un poquito antes. Estamos hablando de los Sudetes.
de Múnich de 1938. Estamos hablando del dictat de Versalles de 1919. Y la gente tenía que tener cierta lástima por Alemania. Pobrecitos alemanes. Igual nos hemos pasado con Versalles. Eso puede vincular el pangendarmismo y el paneslavismo, que parece argamasa tanto de Stalin como de Putin. Sí, hay muchas cosas muy parecidas. Ten en cuenta de que el Pacto de los Sudetes del 38 fue una gran violación de la soberanía nacional. No se tuvo en cuenta a los checos. Y eso me recuerda a cuántos pactos han hecho Estados Unidos y Rusia que han hablado sobre Ucrania, pero no ha participado Ucrania. Hay que tener en cuenta de que en el 38 se obligó a Chequia a entregar los Sudetes y a Ucrania se le está haciendo casi lo mismo. La van a obligar a este ritmo a renunciar a la soberanía sobre Donetsk o Lugansk o peor, sobre Crimea. Hay que verlo de una perspectiva de que la historia, por desgracia, siempre se repite. Sí, por un lado debemos de pensar que tendríamos que haber aprendido algo de que hacer concesiones no es útil, no aplacas a la bestia haciendo concesiones. Y por el otro lado... Sí, sí, pero no, lo siento, pero se puede hacer concesiones. Por ejemplo, ¿por qué Ucrania no puede seguir el camino de Finlandia? Me voy a explicar. Finlandia es un país de la Unión Europea. Finlandia no es de la OTAN. ¿Por qué Ucrania no puede solicitar su membresía a la Unión Europea, pero rechazar a la OTAN? A cambio de que Rusia entregue Donetsk, Lugansk, Crimea, porque a Rusia lo que le preocupa es que Ucrania se instale armamento americano y que Estados Unidos instale ahí sus misiles apuntando a Moscú, que son 5 minutos lo que tardaría un misil salir desde cualquier parte de Ucrania a llegar a Moscú. ¿Por qué no se puede hacer una concesión así? Pues yo creo que la respuesta está precisamente en los previos al Euromaidán. Seguramente te acordarás que lo que precipitó las cosas era que tenían que firmar los presidentes de diversos países un acuerdo especial con la Unión Europea. Estaban el presidente de Georgia, el de Azerbaiyán, creo que el de Armenia no estaba, el de Bielorrusia, el de Ucrania y el de algún país más, en el primer trimestre del 2014. Y desde Moscú le llamaron específicamente al presidente de Ucrania, entonces Víctor Yanukovych, le dijeron, tú mañana no puedes ir a firmar ese acuerdo, porque va en contra de la exclusividad que exige Moscú respecto a Kiev. Con lo cual, si no puede aceptar un acuerdo de asociación, no ya de integración, de Ucrania con respecto a la Unión Europea, me imagino que es difícilmente aceptable para Moscú una membresía completa de Ucrania en la Unión Europea. Además de porque, en el fondo, Moscú tiene unas políticas geoestratégicas divisivas y disgregadoras de la Unión Europea. Le encantaría destruir la Unión Europea. O sea, hay que tener en cuenta de que Moscú tiene, ¿cómo decirlo? Dos espías, dos agentes dentro de la Unión Europea. Una es Bulgaria. Bulgaria desde siempre ha sido más prorrusa, por así decirlo, y otra es Hungría. Pero ¿qué ocurre? Que Hungría y Bulgaria pertenecen a la ONU, a la OTAN y a la Unión Europea, y dentro que cabe intentan seguir los parámetros marcados tanto por el Consejo Europeo como por el presidente de la Alianza Atlántica. Son muy cercanos a Moscú, pero intentan mantener esa doble dualidad. Sí, y luego hay que tener en cuenta de que Alemania está jugando a dos aguas, porque el Nord Stream, el famoso gasoducto que atraviesa desde San Petersburgo hasta Kiel, si no me equivoco, que llega a Kiel, a la ciudad portuaria de Kiel de Alemania, hace que Alemania decida o posicionarse
a favor de Ucrania y en contra de Rusia, por lo tanto no recibiría gas, o a posicionarse del lado de Moscú en contra de todos sus aliados, rompiendo la baraja que llevaba Alemania marcando los últimos 10-15 años de ser uno de los motores y los que marcaban el ritmo de la Unión Europea, con Angela Merkel. Que Angela Merkel siempre ha sido más pro-ucraniana, pero claro, ahora que no está y el gas en pleno invierno es lo que más decide a un país, o ser fiel a sus ciudadanos en contra del ideal europeo o traicionando a un país como es Ucrania, y eso es lo que está usando Putin a día de hoy. En el otro lado, pues tenemos esa circunstancia de Alemania que evidentemente para este invierno lo tiene solucionado porque al parecer tendría una necesidad respecto a la capacidad total de reserva de gas en Alemania de un 50% y tienen Sí, porque el actualmente Nord Stream aún no se ha estrenado. actualmente Se acaba de construir, pero aún se mantiene. el primero está en funcionamiento y el 2 es el que está en cuestión. Tiene una capacidad actualmente del 60%, pero a partir de abril necesitarán volver a llenar esos almacenes de reserva de gas y estar mirando más a largo plazo, porque el gas tiene unas dificultades, porque no tienen esto del gas gelificado, no sé cuál es concretamente, que España tiene esas bocas en algunas determinadas infraestructuras que pueden llegar, por ejemplo, de Argelia, o si llega de Qatar o de Emiratos, pero por un lado no está conectado ni España con Alemania, y Alemania pues no tiene esas instalaciones necesarias, con lo cual ahí tiene un problema Alemania. La cosa de que hace una semana el presidente de Australia ha dicho que si Alemania necesita gas, los australianos enviarán buques gasísticos, me parece que se llama, a precios económicos. Es decir, que la demanda alemana de gas sería cubierta por Australia en vez de por Rusia. Además de que Estados Unidos y otros países como Argelia se han mostrado también dispuestos a enviar gas no solo a Alemania, sino a todos los países de la Unión Europea que lo necesiten. Por lo tanto, esa dependencia que tiene varios países de Europa por el gas ruso se vería alterada si otros actores fuera de la Unión Europea, como es Argelia, Australia, Qatar o Nigeria, enviaran sus buques, que es que ya se han ofrecido. Otra cosa que estos países decidan o no, o si tienen las instalaciones, porque creo que España tiene unas 7 o 8 instalaciones de licuado del gas, de pasarlo de un estado a otro, me parece. Que viene el licuado de los barcos, pero hace falta plantas gasificadoras para convertirlos en gas. Y creo que España es la puntera en esta situación en Europa, cosa que otros países no lo tienen. O no tienen tanta cantidad. Alemania no es capaz. Por empezar, hay esta circunstancia que a veces se habla de es que la Unión Europea tiene un problema. No, en este caso del gas, el que tiene un problema es Alemania y por una cuestión dogmática, empezando por asunto de cerrar las energías nucleares, las centrales, por un asunto que no tiene ninguna razón de ser. Por ejemplo, con el asunto de Fukushima, que fue un asunto completamente especial, y además el problema nunca fue la energía nuclear, sino incluso un informe de la propia TEPCO, la gestionaria de la concesión de allí, que en la piscina de residuos, que debía de tener un motor diésel, y estaba situado, en vez de arriba, al lado de la piscina, estaba situado en los sótanos. Y claro, cuando llega el tsunami, llega el terremoto, llega todo ahí mezclado, el sótano es lo primero que se llena de agua. Con lo cual el motor no funcionó y hubo esos problemas. ¿Cómo se hubiera solucionado? Incluso después de un terremoto, un tsunami, el reactor estaba bien. El problema fue un problema de la propia empresa que se podía haber solucionado y Fukushima hoy no sería noticia. Con lo cual la energía nuclear no es un problema, pero es un problema para algunos políticos en Alemania, y así es como se han labrado su propio fracaso. Tienes que tener en cuenta de que en Japón toda estructura, puentes, edificios,
y están preparados para terremotos de más de 8.0 en la escala Richter. ¿Qué ocurre? Que el terremoto que hubo allí con el posterior maremoto fue más de 8.0. Por lo tanto, el desastre de Fukushima, que yo no sé si decirlo desastre porque realmente el reactor no hizo como Chernóbil, no explotó. Fue una cadena de fallos no humanas, sino ni estructurales. Fue un fallo de la naturaleza. La naturaleza fue demasiado devastadora para lo que estaba planeado, pero claro, nadie se espera que iba a pasar eso. Es como La Palma, nadie se espera de que el volcán iba a entrar en erupción. Son cosas que es ajeno a los humanos. En cambio, lo de Chernóbil fue un fallo humano. Sí. Y en Alemania, ¿cuántos años los verdes llevan en el poder o teniendo un peso importante? Pues muchos años, desde la unificación alemana, si no recuerdo mal. En cambio, Francia, ¿cuántas centrales tiene? ¿Y cuántos reactores tienen? Creo que van a construir o van a tener cerca de 70 reactores en toda Francia. Sí, prefirieron en vez de tener grandes reactores más pequeños y distribuidos por todo el territorio. Y hay que tener en cuenta de que los reactores de hoy día no son los reactores de los años 80. Están bien pensados para cualquier falla, tienen cualquier microfuga es detectada. No estamos hablando de fuga normal, sino microfuga, es decir, una pequeña salida de átomos es rápidamente detectada. Y eso da seguridad. La Comisión Europea, su departamento de medio ambiente y demás, ha considerado la energía nuclear como energía verde, energía limpia, energía segura. En cambio, aquí en España, el gobierno no quiere considerar la energía nuclear como energía limpia o segura. Con reactores se puede sustituir al gas en las calderas. Sí, y precisamente eso me lleva a esa reflexión sobre cuando, seguro que lo has visto, pero ¿qué hace España en Bulgaria? ¿Qué hace España en Rumanía? ¿O en los países bálticos? ¿O para qué va a ir a Ucrania? Pero dejando de lado que España tiene obligaciones libremente contraídas por ser miembro de la OTAN, de la que es miembro Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria y Rumanía, que sería, salvando las distancias, sería como si el ejército español va a Ceuta, a Melilla, a Canarias, a Baleares, y la reacción de Rusia sería como si el ejército español hace una fiesta el Día de las Fuerzas Armadas en Badajoz y dice Portugal que se siente ofendida porque es un atentado a su soberanía. Dices, hombre, yo hasta ayer creía que va a joder a parte de España, pero bueno, uno se sorprende. Lo mismo que esta gente cuando dice estas cosas, o que hace el ejército español en Mali. Hombre, si Francia y España salen de Mali o del Sahel, habrá otro que ocupe su lugar. Y ahí entran los de la agrupación fantasmagórica Wagner a empezar a enviar suministros y puede ser un motivo de presión desde abajo hacia Argelia para que tome determinadas circunstancias y eso acaba repercutiendo a España. Por eso es importante ser útiles en la política internacional porque es sorprendente, porque actualmente el compromiso del ejército español fuera es equiparable al de países como Dinamarca o Bélgica. Tú ten en cuenta, por ejemplo, que cuando el atentado de las Torres Gemelas, ¿qué hacía España en Afganistán? Lo he escuchado muchas veces. ¿Qué hacía España en Afganistán? El atentado de las Torres Gemelas salió de Afganistán, que estaba apoyado por los que están ahora en el poder, que hace poco... Los talibán. Vivos los talibán, sí, pero que hace poco han tomado el poder. Pero España fue allí no por placer, sino porque Estados Unidos activó el artículo número 5. El artículo número 5 de la OTAN dice: todo país que haya sufrido un ataque puede reclamar la ayuda de sus países aliados. Esa ayuda se puede definir de muchas maneras: militar, logística, inteligencia, económicamente. Por eso España fue a Afganistán. Pero ¿por qué España está ahora en Letonia? Porque Letonia ha solicitado apoyo para defenderse territorialmente. El ejército
el letón, el estonio y el lituano son ejércitos muy pequeños. Ya han solicitado de que haya ahí una brigada, que haya 5.000 soldados de diversas nacionalidades, España, Estados Unidos, Canadá y demás, para defender la soberanía de un Estado aliado. ¿Por qué España tiene cazas en Letonia? Porque el ejército del aire de Lituania, de Estonia y Letonia, no tienen apenas cazas. Y Rusia tiene la costumbre de invadir espacio aéreo de estos países bálticos para unirse con su ciudad de Kaliningrado, que es que es la única ciudad o territorio ruso separado por dos países, que es Mm. las repúblicas bálticas y es Bielorrusia. Y esos países han cansado y han solicitado el apoyo. Ahora mismo España ha enviado 3 barcos, un dragaminas, un buque de apoyo y una fragata, una de las mejores fragatas que hay en el mundo con el sistema Aegis, para ir al Mar Negro y dar apoyo a los puertos rumanos, griegos, es decir, toda la costa que pertenece a la OTAN, Así además es. de apoyar en una hipotética guerra si la hubiera con Ucrania. Pero eso aún no está por decidir. ¿Por qué España ha dicho de que quiere enviar cazas Eurofighter a Bulgaria? Porque Rusia ha pedido que Bulgaria, Rumanía salgan de la OTAN, además de las repúblicas bálticas. ¿En serio? Estamos... eh, no sé, Putin ha hecho unas reclamaciones que son ilógicas. Exigir que países que son hoy día de la OTAN se salgan porque él quiere. Y por eso España ha decidido enviar personal militar para apoyar la soberanía de esos países. Lo mismo que cuando España, si tiene algún problema territorial, pedirá ayuda a la OTAN o a la Unión Europea. Sí, más que ilógicas, son absurdas en tanto en cuanto el receptor de las sugerencias, entre comillas, evidentemente las tiene que rechazar de plano, porque van contra su propia naturaleza. La naturaleza de una organización es aceptar las admisiones que tengan el cumplimiento de unos determinados criterios y después hacer honor a los compromisos que uno ha contraído. Si viene Rusia y dice, bueno, necesitamos dar estatuto de neutralidad a X países. Bueno, ¿quién lo dice? ¿Lo dice ese país? ¿Lo dice Moscú? ¿Por qué? ¿Porque son fronterizos con un determinado país? Entonces, eso también sirve para Asia, sirve para el Cáucaso, sirve para Asia Central, sirve para China. Bueno, entonces, por el lado del Ártico también tendría que salirse Canadá de la OTAN. Así Incluso es. Estados Unidos salirse de la OTAN a través de Alaska. ¿Por qué pone el año 97? Claro, evidentemente porque en el 99 entran República Checa, entran Polonia. Sí, pero ¿cómo se vende a día de hoy eso? Se vende como que la OTAN ha invadido esos países, que ha invadido los antiguos países del bloque Sí, soviético, y ante cuando eso esos países se han debe decir, solicitado la membresía. ¿quién tiene Por- derecho de veto sobre esos países? ¿O son independientes? ¿Son independientes ten, o no son? ten en cuenta de que cada país ha solicitado su membresía y nadie les ha apuntado con una pistola. Washington no le ha dicho a Polonia o te unes a la OTAN o te invado. Esos países pueden actuar de forma independiente. Acuérdate que durante muchos años Francia estaba en el aparato político de la OTAN, pero no en el aparato militar, Sí, hasta que decidió integrarse. me acuerdo perfectamente porque la sede de la OTAN estaba en París. Y en un momento Así dado, es. el gran Charles, el gran de Gaulle, le dijo a la OTAN, tenéis un mes para evacuar todas las bases estadounidenses que tenéis en el país y esta sede tan chula que tenéis aquí en París, os la lleváis donde queráis. Y la trasladaron a Bruselas. Pero para que tú veas, cada país dentro de la OTAN es independiente de tomar sus propias decisiones. Lo que pasa es que, que todos los países quieren ir en bloque, quieren navegar en el mismo sentido. Por eso, Que por eso llegué a pensar esa solución que podía ser de intermedio, que comentaste un poco, que Ucrania aceptara la independencia de Crimea bajo hombre, independencia, uno cuando es independiente no lo hace para unirse a un país al cuarto de hora,
No es como Texas, que todos sabían que independiente iba a durar un cuartito de hora y se iba a unir a los estados de la Unión. Pero vale, vamos a aceptar la segregación de Crimea bajo la idea de que el camarada Nikita Sergeyevich Khrushchev lo segregó porque como era ucraniano, lo sacó de Rusia. Vale, fantástico. Incluso todo el estado, el oblast de Lugansk y todo el oblast de Donetsk para Rusia. Vale, todo tuyo. Eso significará que el estado resultante ucraniano es libre para entrar al día siguiente en la OTAN y en la Unión Europea. ¿Verdad que Yo, dirías que no? Desde la perspectiva de Moscú la respuesta sería no. Entonces, ¿para qué has cedido el derecho sobre Luhansk y Donetsk y sobre Crimea? mm. O sea, hay que tener en cuenta de que Moscú, sus solicitudes o sus peticiones parece que han salido de un parvulario. Por la sencilla razón de decir, es como lo de Crimea. Es que Crimea siempre ha habido rusos. Si vemos la historia de Crimea, hasta 1930 había más tártaros que rusos. Y el pueblo originario de Crimea son tártaros. Y en el 2014, los pocos tártaros que había, muchos han sido expulsados. Porque decían que eran espías de Ucrania. Crimea, si lo analizamos bien, jamás ha sido 100% ruso. Siempre ha habido más porcentaje de tártaros y seguidamente de ucranianos. Y en menor medida lo que era la administración imperial zarista con todas sus familias. Sirva la analogía, imaginemos que lo que pasó en Crimea, con esa presunta votación que nadie pudo ni justificar, ni validar, ni controlar, sobre todo estaba el puerto de Sebastopol, con todas las personas que trabajan allí, con sus familias, todas ellas rusas, y a las que se les permitió votar. Imaginemos que la comarca en la que está Rota vota la independencia de Andalucía y de España y la anexión como Estado libre asociado a Estados Unidos. Y votan todos los ciudadanos que trabajan en la base naval de Rota. Evidentemente tiene más posibilidades porque los estadounidenses pues seguramente votarán en masa a que sí, que es lo que pasó con los rusos en Crimea. Sí, pero hay que tener en cuenta de que el falso referéndum de Crimea no fue un referéndum legal, primero porque Ucrania no reconoce la secesión de un territorio como cualquier otra nación que no permite la secesión, y segundo, fue adulterado ese referéndum. Un amigo de mi familia, Dimas, vivía en un pueblo de Crimea y me dijo que su propio abuelo había votado en las elecciones. Yo le dije, bueno, es un derecho que él tiene, aunque sea un referéndum ilegal. Dice, sí, es que mi abuelo murió hace 4 años. Es decir, que votan todos los rusos de las bases rusas que hay en Crimea, de acuerdo. Pero es que también llegaron a votar muertos. ¿Cómo es posible eso? ¿En qué estado democrático se permite que un muerto vote? Es ilógico decirlo. Yo lo estoy diciendo y a mí me lo decían y no me lo creía. Pero ¿cómo es posible? Me recuerda al antiguo caciquismo que había en la España de Alfonso XIII, de que ahí votaban todo lo que decía el señorito. Y lo mismo pasó en Crimea. 4 rusos que están en el poder dijeron, hay que votar porque con Rusia vamos a estar mejor. ¿Y cómo han vivido los primeros años con Rusia? Sin turismo. ¿Qué pasó en Sebastopol, una gran ciudad turística? Se fue el turismo a la basura. No tienen agua. El abastecimiento se está haciendo ahora por el estrecho de Kerch. Porque el agua que venía a Crimea viene de Ucrania. Y evidentemente Ucrania no van a darles encima agua. No, Ucrania lo que hizo en el primer momento del conflicto fue, os habéis ido con Rusia, muy bien, cierro el grifo, no vais a tener más agua y los que han votado a Rusia se van a quedar sin las pensiones. A ver quién les paga las pensiones ahora, ¿Rusia? Sí, Y aún así, muchos... recuerdo una visita de Medvedev
ahí a prometerles pensiones a los de Crimea. Para que tú veas de que Rusia sí se ha hecho cargo de Crimea, pero no les está pagando las pensiones, no les está dando trabajo. ¿Cómo es la situación en Crimea? Están sobreviviendo a duras penas, sin agua, sin electricidad, porque ¿cuántos cortes de electricidad hay allí? Porque Crimea dependía de Ucrania en todos los sentidos. En todos los sentidos dependen de Ucrania. Porque Crimea es una gran roca. La mayor parte es terreno estéril. Allí tienen un gran lago salado que parece el Mar Muerto. Y ahí no se puede conseguir agua potable. Y hasta que han construido el puente que une el estrecho de Kerch, Crimea dependía de los vuelos y de los barcos logísticos rusos. Sí, por eso es interesante toda esta bola de mentiras que se pone encima de la mesa para que los occidentales tengamos a la vez una forma de complejo de culpa y a la vez asumamos como natural que lo que Rusia diga, que Ucrania es rusa, es fantástico, beatífico, maravilloso, sin tener en cuenta muchos elementos que deberían de tenerse en cuenta precisamente respecto a la realidad. Como dije, eso de ver a una ministra de España escribirle una carta a otro ministro, en este caso de Asuntos Exteriores, precisamente hablando de es que Ucrania necesita un estatuto de neutralidad. Fantástico, muy bien. ¿Y quién te ha dicho eso? Pues bueno, eso sería interesante porque son posturas dogmáticas e ideológicas. Y digamos que cuando Pablo Manuel Iglesias Torrión reapareció, cuando había dicho que los antiguos presidentes no tenían que decir nada y él aparece a decir cosas, habla de, bueno, un montón de circunstancias, como que la política exterior no tiene ideología, son solo intereses. Hombre, claro, los ciudadanos de Ucrania tienen intereses, como todo el mundo, y el derecho a ser respetados, pero parece que solamente se debe respetar el interés de Rusia. Y claro, como en muchas circunstancias, uno, no sé, no sé si sabrás aquel lema que hizo Curtis LeMay en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, que en las bases ponía Peace is our profession. La paz es nuestra profesión. Lo cual significa que cualquier militar lo que quiere es preservar la paz. Y no ir a lo loco, como si fuera Rambo, venga, vamos a cada año una guerrita nueva para ir conociendo lugares. Hombre, pues no. Pero es que la guerra te puede venir. Tú no quieres guerra, pero la guerra te sobreviene. Que es lo que le puede pasar ampliado a los ucranianos que ya viviendo una guerra 8 años, pero puede que se derrame por más territorio, pero ellos no querían la guerra. Es otro, pero no se señala a ese otro. Ten en cuenta de que qué es lo que quiere el ucraniano a día de hoy. ¿Qué es lo que quería el ucraniano del 2012? Cuando fue famoso Ucrania por la Eurocopa. Ellos quieren la paz, tranquilamente. Ellos quieren su soberanía. Ellos no quieren injerencia extranjera. ¿Por qué fue la Revolución Naranja? En el 2004 creo que fue. 2000, sí. Porque están cansados de la injerencia de Rusia. ¿Por qué fue la Euromaidan? Porque están cansados de la injerencia de Rusia. El ucraniano medio, no te hablo ya de los extremistas, sino el medio, quiere una vida normal. Quiere ir a trabajar, tener su dinero para su ocio, comprarse una casa, pero sobre todo quiere tener el mismo estatus de vida que tienen sus vecinos de Polonia o de Rumanía. Y están cansados que los polacos, digo, que los ucranianos, cada vez que los dicen, estés por debajo de Rumanía en calidad de vida. Eso a ellos les sienta mal. El ucraniano quiere vivir bien, quiere vivir en paz, quiere tener dinero para unas vacaciones donde quieran. No quieren vivir en guerra, como está pasando ahora. Por eso la guerra a día de hoy es un tema secundario. Tiene más preocupaciones. Y por eso pero, claro, ahí está, no quiere la injerencia de nadie. Sí, por eso ahí está la lucha de Zelensky, ampliada y aumentada en los últimos tiempos, en la lucha contra la corrupción, que es endémica y heredada del régimen anterior. Correcto. Es más, ¿qué le va a pasar ahora al anterior presidente de Ucrania, a Poroshenko? Lo quieren condenar por alta traición.
porque hizo chanchullos con Rusia en su época de presidente. Es decir, que ahí, por muy oligarca que sea Poroshenko, porque Poroshenko es uno de los hombres más ricos de Ucrania, y habiendo sido el primer ministro, el presidente del gobierno, el presidente de la nación de allí, no está libre de pisar la cárcel. Sí, que Y lo que ha hecho precisamente, Zelensky, y lo que precisamente es hizo un... Poroshenko en un principio, hacer una limpieza en todo el sistema ucraniano para que no haya corrupción. mm, ¿Por qué para tener lo que ellos llaman el pasaporte, que es lo que nosotros decimos el DNI, tienes que tardar una semana, pero si pagas 100 euros lo tienes en el día? ¿Por qué la policía te paraba indiscriminadamente por falsas sanciones administrativas? Es decir, por ir corriendo más de la cuenta o no llevar cinturón, y la policía te paraba. Y puede que fuera falso y te pedían dinero. Han hecho una buena criba en Ucrania porque no quieren la corrupción. Y la corrupción es lo que más les preocupa a los ucranianos. Lo que tú mm, dices, Zelensky ha hecho una buena limpieza porque les fastidia que la Unión Europea siempre le recuerde lo mismo, el alto grado de corrupción del sistema. No es como en España, que solo es corrupto el sistema político, de que haya partidos políticos con cajas B o desfalcando dinero. No, no, en Ucrania es todo el sistema, desde abajo hasta arriba. Si tú quieres tener un buen sistema sanitario, tienes que irte a la sanidad privada, porque la pública da gracias si te atienden bien y si sales vivo, porque muchas veces el que te está operando ha comprado la carrera universitaria. Y es lo que no quiere el ucraniano de a pie, y es lo que está cansado. Quieren vivir como Polonia, quieren vivir como Rumanía, países que se han integrado en la Unión Europea, países que están siguiendo las normas que marca la Unión Europea, Bruselas y Estrasburgo, y ven que son muy felices. No piden el espacio Schengen, porque Rumanía no tiene el espacio Schengen, pero quieren esa situación de vida. Pero claro, no pueden por Rusia, porque Rusia desde el 2014 ha invadido el país, porque Rusia desde el momento en que se independizó Ucrania, salvo dos presidentes, todos los demás presidentes han sido lacayos de Moscú. Y eso es lo que está cansado los ucranianos. Y eso es por lo que está ahora aquí. Porque como dice Putin, Ucrania es la joya del imperio ruso. Porque si cae Ucrania, el siguiente país en caer va a ser Bielorrusia. Como ha habido ahora una mini primavera verde como hubo en los países árabes. Porque los bielorrusos están cansados de Timoshenko y de ser el perro faldero de Putin. sí, iba a decir que precisamente lo importante para poder tener unos negocios, para poder tener una vida, una tienda o una circunstancia laboral o un ocio es tener seguridad jurídica. Correcto. Y para tener seguridad jurídica, las instituciones deben estar asentadas sobre principios que llamaríamos de democracia liberal, que suele asociarse a Occidente, elementos de una estructura societaria, del Estado, constitución, leyes, normas y una regulación que evidentemente choca contra cualquier interés de que alguien capture el Estado en beneficio propio, que es lo que pasa, dando igual que sea de derecha, extrema derecha, de izquierda, extrema izquierda, la captura del Estado en beneficio propio hace que esas estructuras se coopten y dejen de funcionar, que es lo que has descrito respecto a la sanidad, la policía y otros elementos. Pero claro, si uno se aproxima a la Unión Europea, no inmediatamente, pero acaba por tener participación en el euro, en el espacio Schengen, en las libertades básicas, las cuatro, de mercancías, de circulación de personas, acaba interconectando su economía con aquellos países. Cuando hay que hacer un acuerdo de comercio, lo hace el bloque completo y no un país por país, con lo cual si Rusia quisiera hacer un acuerdo con Ucrania tendría que llamar a Bruselas, y Bruselas, incorporando la visión de Ucrania, haría el acuerdo con Rusia, y todas estas circunstancias alejarían a Rusia de Ucrania, pero por la voluntad de los ucranianos. Y esa perspectiva da miedo, y por el lado militar
da miedo incluso aunque solamente fuera la Unión Europea y no fuera miembro de la OTAN, porque obligaría a tener un ejército mayor a Rusia para controlar la frontera, porque son muy paranoicos. Tal es así que esos 750 kilómetros que coge el cuello de botella que baja hacia el Cáucaso, si Ucrania no la controlan, piensan que van a hacer como los alemanes en el año 42, que van a estrangularles y les van a... un pensamiento que es muy catastrofista y paradójicamente muy propio de los rusos. Sí, así es. Es más, ten en cuenta de que el ejército ruso tiene a un gran aliado, que es como lo que tú nombraste antes, la empresa Wagner. Esa empresa en Bielorrusia secuestraron un avión para acoger a los opositores. Esa empresa hace el trabajo sucio de Putin para no mancharse las manos directamente, es decir, para no manchar a Rusia. Pero ¿qué ocurre? De que a día de hoy la situación en Europa es como la situación de Europa de 1914, con tantos pactos y alianzas. ¿Por qué estalló la Primera Guerra Mundial? Porque la Entente tenía acuerdos con 3 países, los aliados con otros 3, y si uno era atacado por uno de los países contrarios, todo el bloque actuaría en conjunto. ¿Qué es lo que pasa hoy día en Ucrania? Ucrania ha firmado acuerdos con Polonia y las repúblicas bálticas, de en caso de agresión, estos países ayudar a Ucrania. Pero ¿qué ocurriría? Que si Rusia ataca a Ucrania, Polonia entraría a ayudar a Ucrania, ¿no? Por lo tanto, eh, Polonia pertenece a la OTAN y activaría el artículo 5 en el momento en que un soldado polaco, fuera asesinado por un soldado ruso. Por lo tanto, ¿a qué nos llevaría esto? A una guerra, pero a nivel continental. No sería como las colonias de la Primera Guerra Mundial, que si Namibia, que si Indonesia, Papúa Nueva Guinea, que había ahí colonias alemanas. No, no, sería una guerra continental seria, donde toda la OTAN tendría que actuar para proteger a su aliado, que es Polonia. Por eso Polonia ha querido firmar los acuerdos con Ucrania y las repúblicas bálticas, porque ven que en el pasado la OTAN está mirando a otro lado. Acuérdate del ejemplo de Georgia, cuando fue atacada en el 2008 por Rusia. Georgia está solicitando su unión a la OTAN. ¿Y qué hizo la OTAN? Mirar a otro lado. Y fue el presidente de Ucrania, el presidente de Polonia y algún que otro país más que fueron a apoyar a Saakashvili, a la misma capital de Tbilisi. Y dicha capital estaba rodeada por el ejército ruso. Y esto va a ser una confrontación porque Rusia tiene esa obsesión de que la OTAN la va a atacar primero. Cuando Lo es cual es Rusia la irreal. que lleva preparándose desde septiembre, acumulando tropas, dice para unas maniobras. ¿Cuánto dura unas maniobras? No sé, un mes como máximo. Pero es que desde septiembre ha empezado a acumular tropas. Y según ellos, las maniobras gordas es en enero y en febrero. Acabamos de acabar en enero. Ahora en febrero debería realizarse y terminar a finales o mediados de febrero. ¿Qué es lo que ocurrirá después? Lo que está haciendo ahora Rusia es enviar desde Asia Central, incluso desde Vladivostok, que está en la otra punta de la Federación Rusa, unidades militares. ¿Cuánto va a acumular para unas maniobras? Ya lleva 200.000 soldados solo en Rusia. En Bielorrusia hay otros tanto. Pero es que no solo olvidamos de Transnistria, que Transnistria es el Donbass de Moldavia. Y también hay un ejército ruso ahí. Y sin olvidarnos también de Crimea, de que también Crimea hay unos 15, 20.000 soldados rusos. Sí, es un tema interesante porque Rusia se ha valido durante muchos años de esta circunstancia de que cuando un país tenía abierto un conflicto caliente,
dentro de su territorio, ya fuera Transnistria con respecto a Moldavia, Osetia del Sur y Abjasia respecto a Georgia. Luego, con 2014, el tema de Crimea, Donetsk, Luhansk, respecto a Ucrania, digamos que era un freno a cualquier aspiración a entrar en la OTAN y en la Unión Europea. Y mantenían esos conflictos vivos, estancados, en parte porque el que está enfrente hace todo lo posible para que no crezca el tumor, para que no se extienda, pero era suficiente, aun fracasando, como fracasó Rusia en 2014, fracasando, tuvo el éxito de que desde la perspectiva occidental meterse en esos fregados de manera oficial era algo que estaba descartado. Y eso lo sufrió, como dices, Georgia en 2008, rompiendo la tregua olímpica. Rusia fue agresor en el mismo momento en el que se producía la ceremonia inaugural en Pekín. Y ahora los chinos están también cabreados porque ahora vienen los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín. Les va a pasar lo mismo. Y están cabreados porque nosotros montamos una fiesta y nos vas a pinchar el globo, hombre. Pues esta gente, que son de un país que tiene Rusia la renta per cápita de Rumanía o menos, el Producto Interior Bruto de Italia, pero solamente tienen para la geopolítica y la geoestrategia el ejército y las armas nucleares, y con eso juegan. Mira, ten en cuenta de que el PIB de Rusia es muy poco por encima superior al de España. España somos 505.000 kilómetros cuadrados. Rusia creo que son unos 17 o 18 millones de kilómetros cuadrados. España tiene unos 46 millones de habitantes. Rusia, no me acuerdo, pero creo que era 3 o 4 veces más. Sí. Y su PIB es igual al de España, un poco superior al de España. Rusia tiene más o menos la población de México. Pues más a mi favor. Con todo el gas, con todos los minerales raros, petróleo, es decir, con todas las riquezas que tiene Rusia, y sus gentes, sus ciudadanos, viven en la miseria, literalmente. Porque ahí o se es muy rico, que son los que están ligados a los grandes oligarcas, que son muy pocos, o se es pobre, que es la amplia mayoría. ¿Qué ocurre? De que Rusia se nos vende como una potencia militar. No entiendo por qué se nos vende como potencia militar. Potencia militar es: yo tengo 5.000 barcos operativos. Rusia no tiene 5.000 barcos operativos. Hay que acordarse del Kursk. ¿Qué pasó con el Kursk? ¿O qué pasó con el único portaaviones que tiene Rusia? No saben qué hacer con él. Sí, pero te dirán porque hubo un incendio que lo devastó. Es decir, la mayor parte del ejército ruso, salvo unidades de élite, el material está anticuado. No tiene mantenimiento, no tiene piezas. Es decir, se nos vende como potencia de tener X cuando realmente tiene menos de la mitad. La flota del Mar Negro, como la de Vladivostok, son flotas más tiempo amarradas por problemas. No tienen piezas, el mantenimiento es básico, no tiene suficiente personal. La base naval que tiene enfrente de Sebastopol, de San Petersburgo, está igual. Y la que está en Arcángel y demás, 3/4 parte lo mismo. Sí, la base de Kronstadt, que fue famosa en el año 1921 con aquella insurrección anarquista que la miraron. Pero la cosa es que se nos vende Rusia, potencia militar. No, solo tiene armas nucleares y ya está. No tiene un ejército potente. Te dirán que, bueno, lo de Kursk fue en el año 2000, hace 22 años. Sí, pero es que su portaaviones, que estaba en mantenimiento, si no se sacó un gran incendio que lo quemó la mitad. Y por eso no saben qué hacer, no tienen suficiente dinero para restaurarlo. Y no saben si tenerlo ahí y ya vendrá una época buena para poder restaurarlo o venderlo para desguace. No lo saben qué hacer. Es decir, tiene un gran ejército, hay que decirlo, tiene un gran ejército, pero está totalmente desfasado, está totalmente anticuado. No está operativo. Tú puedes tener 5 coches en tu casa, pero uno que funcione. Los otros 4
uno le falta la ITV, el otro hay que cambiarle el motor, es decir, tienen fallos. Y lo que le pasa al ejército ruso, de soldado, 3/4 de lo mismo. El ejército ruso, salvo unidades de élite, los Spetsnaz y alguna unidad así más, no han entrado en combate. Y lo máximo que han entrado en combate ha sido ir a Donetsk o a Lugansk y hacer algún ataque con artillería y ya está. Es la única experiencia de combate. Acuérdate lo que costó tomar el aeropuerto de Donetsk. Los ucranianos iban con artillería, con armamento ligero, morteros ligeros, fusilería, ametralladoras, pero los rusos que tenían armamento pesado y les costó semanas tomar un triste aeropuerto defendido por tíos desarrapados que tú los veías y parecía el ejército de Pancho Villa, los famosos cyborgs. Ninguno vestía de forma militar, cada uno usaba un camuflaje diferente. Algunos iban con zapatillas, o sea, con playeras de calle, y aún así se mantuvieron ahí impertérritos. Por eso el ejército ruso se nos vende un ejército potente, un ejército poderoso, y más en países latinoamericanos que se lo creen. Pero realmente el ejército ruso es un ejército de segunda. No es por tirar flores al ejército español, pero el ejército español, dentro de que cabe, está mejor preparado que el ruso, con equipamiento militar actualizado. Y no te estoy diciendo 1 o 2 unidades, sino la actualización se hace para todo el ejército. Y lo mismo pasa con la Armada española, que tenemos fragatas de las mejores en el mundo, con un sistema de detección de objetivos que podría cubrir una pequeña parte del Mar Negro. Por lo tanto, hay que romper la leyenda de que el ejército ruso es un ejército del siglo XXI. Eso no es así. El que ha entrado en el siglo XXI es el ejército ucraniano. Y tenemos que demostrar de que eso es verdad. Y solo hay que ver las imágenes. Hay que ver cómo está el ejército ucraniano enviando batallones que por X periodo en el frente son relevados. Pero es el armamento que están usando. Sí, es una reflexión interesante, sobre todo teniendo en cuenta que hay 3 variables y 2 son falsas. Una, que la OTAN ataque a Rusia. Eso parece que ya han Eso atacado. es difícil Para de la entrar. mentalidad de los rusos es una percepción subjetiva y esa no la puedes variar. Si yo creo que tú me vas a matar porque me vas a enviar un virus así con el 5G y así, bueno, pues el problema lo tengo yo, no tú, porque yo soy un paranoico y tendría un problema. Y tendría que buscar ayuda psicológica seguramente. Los rusos, evidentemente, no van a recibir un ataque de la OTAN. Y Ucrania no va a conquistar Rusia, evidentemente. No tiene ningún interés, aunque pudiera hacerlo. Por lo tanto, la única posibilidad es que los rusos ataquen Ucrania. Pero, evidentemente, no quieren una guerra larga, querrían una circunstancia parecida a la Blitzkrieg o la doctrina profunda, que en realidad es una copia de la Blitzkrieg alemana, algo cortito, al pie, y que durara poco, en base también a esa debilidad que has comentado del ejército ruso. Si la cosa se alargara, entonces las costuras ya se abrirían. Así es. Además hay que tener en cuenta de que la Blitzkrieg alemana en aquel momento era puntera porque hacía ataques por sorpresa. Hoy día, con las grandes tecnologías, los satélites vigilando las fronteras de Rusia y demás, un ataque así a gran escala y por sorpresa es impensable. Es fácilmente detectar. Encima, Ucrania ha comprado muchos drones a Turquía, que ha usado contra el Daesh, que ha usado contra ¿cómo se llama? El pueblo este de Siria. Ay, no me acuerdo. Ha usado drones de vigilancia y de ataque. Es decir, hoy día un ataque de la Blitzkrieg sería impensable a día de hoy. La única opción que tiene Rusia de hacer una guerra efectiva, rápida y con la menor cantidad de bajas sería atacar por Bielorrusia hacia aquí, pasando por Chernóbil. Pero claro, ¿qué soldado en su sano juicio sin equipamiento NBQ se metería por una zona fangosa rodeada de radioactividad?
Muy pocos soldados aceptarían esa orden y pocos comandantes la harían. Porque si Moscú quiere una guerra rápida, tiene que ir directamente a la capital de Ucrania. Y realmente no se va a atrever a meterse por una zona, y más ahora, con el deshielo y demás, esa zona fangosa será la perdición de las unidades militares rusas. Luego hay que tener en cuenta de que siempre se dice de que por qué Rusia, es decir, siempre me recuerda en esta situación el caso de los misiles de Cuba, con los Polaris que tenía Estados Unidos en Turquía. Dice, es que Estados Unidos bloqueó Cuba. Y digo, vale, pero a día de hoy, si Rusia quisiera montar una base en México, no depende de Estados Unidos. Estados Unidos podría bloquear alguna ayuda, podría bloquear los pasos fronterizos, es decir, intentaría algún bloqueo económico a México, pero es que montar una base realmente a día de hoy para Rusia es impensable. No tiene poder logístico, no tiene poder económico de montar una base, por ejemplo, en México. Sí, hay que recordar que hasta el 2014 todos los barcos de guerra rusos que entraban o salían del estrecho de Gibraltar, su primera parada era la ciudad de Ceuta para abastecerse. Llegaba un barco ruso, pedía permiso al puerto para atracar y compraban ahí comida, agua, lo que les hiciera falta. Iban es más, y la OTAN no podía hacer nada, porque no es un barco, o sea, es un barco de guerra, pero no está en situación de guerra, no iba a misión de guerra, de combate, sino como si enviamos el Hespérides ahora a la Antártida, es un buque militar que está haciendo maniobras o que está haciendo representación internacional. ¿Cuántos barcos españoles han ido, por ejemplo, a Argentina, a Chile, a Sudáfrica? Y son barcos españoles militares. Sí. Y lo que pasaba lo mismo con los rusos, pero, hasta el 2014. Sí, que la OTAN le dijo a España, hay que mantener sanciones con Rusia, y una de ellas tiene que ser cerrar el puerto de Ceuta a todo barco ruso. Y España lo ha hecho. Y aparte está el hecho de que Ceuta y Melilla formalmente no estarían cubiertos por el paraguas de la OTAN, cosa que no se puede achacar a la OTAN, sino a las negociaciones que pudieron hacer los gobiernos españoles respecto a la forma en la que España participa en la OTAN. Porque esas cosas pueden negociarse en un momento, luego renegociarse, ampliarse. Es que ten en cuenta de que eso es en el Tratado del Atlántico Norte, artículos 5 y 6. Por lo tanto, para hacer eso habría que hacer como una especie de referéndum entre todos los gobiernos para meter esas modificaciones. Y puede que algunas modificaciones no fueran muy buenas para algunos países. Por lo tanto, España, cuando accedió a la OTAN, entendió de que Ceuta y Melilla no podrían entrar en el paraguas de protección. Canarias y Baleares sí, porque en el artículo 6 dice toda isla por encima del Cáprico, por el trópico de Cáncer, pero que es el primer trópico que hay, por encima del Ecuador, que están protegidas. Por eso cuando lo de las Malvinas, Inglaterra no estaba apoyada por la OTAN, porque fue por debajo de ese trópico. Y no pudo reclamar el artículo 6. Sí. Yo también he escuchado lo de México, que si Rusia quisiera poner alguna base en México, lo cual, para quien lo dice, es insultar a México porque es desconocer la política exterior que ha tenido México durante muchas décadas, independientemente del partido que ha gobernado allí. Pero si quiere Rusia establecer bases en América, no hay ningún problema, porque se las puede poner a Venezuela, y es más, yo le digo los lugares donde puede establecer las bases, que vayan para allá, perfecto. Eso sí, igual les destruye la economía y se hunden dentro del charco del déficit y de la deuda por hacer eso, precisamente, de un gasto intolerable que no pueden asumir. Es que hablar de montar una base, se cree que la gente es fácil montar una base militar. España, antes de llegar a Afganistán, tenía una base aérea, comparte con otros países para tener un hospital militar, tenían varias instalaciones militares.
creo que era en Tayikistán o Kirguistán, uno de estos países fronterizos con Afganistán. Pero claro, ese gasto era compartido por más países, era una base logística. Pero es que montar una base entre que haces el terreno, envías el equipamiento, lo que tienes que pagar al personal, los gastos de tanto de petróleo para los barcos o de queroseno para los aviones, es decir, el combustible para poder abastecerlo, además de materias primas, tiene que salir todo de la metrópoli, porque si lo haces en Venezuela va a salir más caro entre los sobornos que tienes que pagar y demás, y Rusia no está preparada para hacer bases así permanentes. En Siria la base que tiene es de los años 80 y era una base más siria que rusa, pero claro, cuando empezó la guerra civil siria, los rusos la mantienen a duras penas. Por lo tanto, tanto que dicen de que Rusia puede montar bases, montarlas claro, pero mantenerlas financieramente les es imposible, porque no tienen esa capacidad. España tiene un cuartel en Letonia, pero es que ese cuartel es letón. España paga una parte pequeña de su mantenimiento, porque no se puede permitir una base manteniéndola al 100% el ejército español. La tiene que mantener el país receptor. Y Rusia no puede. Además, ¿en qué países va a montar bases? En países que realmente no tienen peso, que su economía son muy débiles. Y aún así, se agrega lo que tú has dicho con lo de Venezuela. Mismamente Venezuela ha pasado en poco más de 8 años de rivalizar en Producto Interior Bruto con Colombia a tener menos Producto Interior Bruto que Bolivia. Así es. Es triste decirlo, Ahora pero tiene un 10% país del PIB que tenía antes. Que nada en petróleo Venezuela, y tiene que importar el petróleo. O sea, los carburantes ya refinados para sus coches. Es triste. Para un país que podría ser el más rico de toda Sudamérica. Y lo Casi mismo, rivalizando con Chile o con Brasil. y lo mismo pasa precisamente con Rusia, con aquel libro que leí que se llamaba La Rusia de Putin, de alguien poco proclive a ser considerado cosas raras como Ruslan Hasbulatov, que fue el último presidente del Soviet Supremo, antes que fuera bombardeado en diciembre del año 93, escribía precisamente que Rusia se había especializado en las materias primas, pero con escaso valor añadido. Cash and carry. Pagas y te llevas la materia prima. Esto de generar valor añadido con unas infraestructuras, unas refinerías, esto iba poco con el pensamiento ruso. Y ahora siguen teniendo dependencia de vender materias primas, ya sea petróleo, ya sea gas, con muy pocas infraestructuras. Un país cuarteado, no es lo mismo cerca de San Petersburgo que la zona cercana al Cáucaso, que la zona cercana a China. Incluso con el potencial de que si hacen algo con Ucrania, ese procedimiento los chinos lo apliquen en Mongolia y luego en Siberia. Así es. Con lo cual, si los rusos tuvieran una percepción no dogmática, no catastrofista, más a largo plazo, más seria, podrían ver que en el fondo la relación entre Europa y Rusia es imprescindible. Sería buenísimo que fuéramos socios porque digamos que la lógica indicaría ello, pero desde una base de respeto y desde una lógica de que si ellos tratan de conquistar a sangre y fuego Ucrania, otros pueden pensar, pues cuando seas débil dentro de 10, 20, 30, 40 años, Siberia, que está despoblada, igual es un territorio susceptible de hacer un Texas para los chinos, que poco a poco han ido infiltrando gente. Ya hay ciudades dentro de Rusia que son cultural y socialmente chinas. Y algunas hasta coreana del norte. Hay que tener en cuenta de que Corea del Norte firmó un acuerdo con Rusia para la tala de madera de Siberia, montando ahí sus propias ciudades. Y esa madera, el 50% se lo lleva a Rusia y el otro 50% se lo lleva a Corea del Norte. Es decir, que lo que tú dices, parte de Siberia y de Extremo Oriente, ya se están haciendo más asiáticas, más chinas, más coreanas, que rusas. Sí, son circunstancias que están encima de la mesa.
desafíos geoestratégicos que deberían de estar por encima de estas relaciones que, en principio, si se asumiera el principio de la libre autodeterminación de los pueblos, el respeto a la forma de derecho ajena, lo dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si eso se aplicara por Rusia a todos los vecinos, especialmente en el ámbito europeo, podríamos llegar a un acuerdo con Rusia de buena vecindad, de garantía, de paz, de perdurabilidad y juntos garantizar una Siberia rusa. Es decir, en beneficio también de ellos. Tú ten en cuenta de que China, aunque es un gran país, se les está quedando pequeños. Sí, y tienen Cada un vez hay más problema, chinos. también tienen un problema demográfico. Y están buscando su espacio vital, es decir, ampliar su espacio vital. Y China, por ejemplo, ha puesto ojos en Australia, hay muchas empresas chinas en Australia, ha puesto ojos en Vietnam, Tailandia, incluso en lo que tú dices, en Siberia. Incluso en la mismísima Mongolia, en unos años va a haber problemas, porque está empezando a aumentar la cantidad de chinos respecto a mongoles. Y ahí va a haber un gran conflicto. Y más cuando Europa deje de depender del gas ruso. Que entonces, Rusia, ¿qué va a hacer? ¿Con quién va a pactar? ¿Dónde sacará las divisas? Porque saca muchas divisas por el gas, pero si Europa no le compra gas, porque Kazajistán también tiene gas. Y muchos países de Asia Central tienen gas, petróleo, que no depende de los rusos. Es más, si te das cuenta, la economía rusa es más autárquica, dependen de ellos mismos. ¿Cuántos coches se fabrican en Rusia y cuántos exportan? Pues muy pocos se exportan, porque todo lo que se fabrica en Rusia es para los rusos. Rusia, lo que tú dices, vende productos de materia prima, pero no elaborados, muy pocos elaborados, porque no encuentra un mercado que lo quiera comprar. En cambio, Europa, ¿cuántos coches fabrica y vende? Exporta. ¿A otros países fuera de la Unión Europea? Bastante. Países como Turquía, que se benefician de comprar los coches europeos. Incluso ahora mismo algunas empresas europeas se están montando ahí en Turquía. Pero ¿cuántas empresas europeas quieren montarse en Rusia? Muy pocas. Porque tienes que luchar con los oligarcas. Tienes que entrar en el sistema de las corruptelas. Y eso a ellos no le vale la pena a las empresas. En cambio, Ucrania permite que empresas europeas se instalen y puedan competir con otras empresas europeas instaladas en Europa. Sí, y no sí. ponen tantas trabas ni tanto en el sistema, o sea, entrar en el sistema corrupto ucraniano, a esas empresas no entran. Pueden producir sus productos, pero no tienen que pagar esos sobornos que sí están exigiendo a muchos ciudadanos de a pie, porque el sistema para las grandes empresas están exentos. Sí, eso ya sucedió en el ámbito de los coches y ya sucedió en Estados Unidos, en el que las altas capas con capacidad adquisitiva compraban coches europeos y las capas más bajas compraban coches japoneses y coreanos, acabando por hundirse la industria en Detroit y en Michigan, hasta el punto de que Obama los tuvo que rescatar. Pues ¿qué va a pasar en Rusia, evidentemente, donde los estándares son bastante inferiores en todos los sentidos a los que había en la industria automovilística en Estados Unidos? Porque tú ten en cuenta de que si no está la famosa guerra, Europa tiene un paquete de sanciones mucho más duras. Y una de ellas es la desconexión total del sistema bancario ruso con el sistema bancario mundial. Sí, el sistema SWIFT. Correcto. Por lo tanto, ¿qué le pasaría a la economía rusa si se desvincula del sistema SWIFT? Se hundiría más literalmente. Además del bloqueo, según he leído, no sé si será verdad, pero según dice la Unión Europea, pueden llegar incluso a bloquear que todo avión o barco de Rusia pase por suelo, o sea, por aire o mar europeo. Por lo tanto, la conexión Frankfurt-Moscú ya no existiría.
el paso de barcos por aguas nacionales de, por ejemplo, España, si quiere recalar, tampoco se podría permitir. Estarían bloqueados. Y eso sería un golpe, un mazazo muy duro a la economía rusa. Europa lo sufriría claramente porque Europa compra muchos productos no elaborados de Rusia, pero esos productos se pueden sustituir por otros países. Pero Rusia, la entrada esa de divisas caería y no tendría, por ejemplo, para mantener su sistema sanitario o para mantener la educación o el nivel de vida mínimo de los rusos o pagar las pensiones. Por lo tanto, ¿qué podría pasar en Rusia a las malas? Una revolución naranja, como pasó en Ucrania en el 2004, o una primavera verde, como pasó en los países árabes. Sí. Eliminar al sistema político corrupto que hay allí. Que precisamente eso tendría que pensar Putin, porque un Lukashenko desde Bielorrusia o un Tokayev en Kazajistán, si tiene problemas, gira la cabeza, mira a Putin y Putin saluda y envía ayuda. Pero Putin, si tuviera problemas en Rusia, gira la cabeza y ¿quién ayudaría a Putin? Nadie lo ayudaría, no tiene aliados de peso. Con lo cual, si tuviera problemas, cuidado. Y precisamente por eso, digamos que la recapitulación sería, en esta circunstancia se dan realidades que son absurdas. Porque, salvo querer retroceder carrete hacia lo que ha sucedido en el siglo XXI y después de la caída del muro, y tratar de volver a una época en la que ese glacis de seguridad, que es curioso porque Stalin ya reconoció que era antieconómico de mantener en los años 50 y lo mantuvieron durante 40 años más, pero por estas cosas que a veces tienen algunos dirigentes. Pero salvo eso, salvo querer retroceder el tiempo y no querer vivir en el presente, es una aspiración absolutamente absurda y por lo tanto a mí me daba la impresión de que no iba a haber guerra porque el que la lanzaría, que sería Rusia, no obtendría ningún beneficio. ¿Qué beneficio podría tener Rusia de esta cosa? Beneficio, pues sería raro encontrar un beneficio a día de hoy para Rusia. Es que no hay. Rusia se metería en un callejón donde se enfrentaría a la espada o a la pared. No tiene salida. Como de se iniciar una guerra. Beneficio ninguno. Una guerra rápida o lenta sería la condenación de Rusia. No digo ya armamentísticamente, pero pongamos que la OTAN en el último segundo decide no apoyar con tropas, pero sí con armamento a Ucrania. Pero la Unión Europea y Estados Unidos deciden bloquear económicamente a Rusia. ¿Rusia cuánto podría sobrevivir? Sin tantas compras, sin tantas exportaciones, importaciones. Poco tiempo. No podría sobrevivir. Además, Rusia, por ejemplo, si España tiene un problema, puede acceder al Banco Central Europeo, ¿no? Para el rescate, como ya pasó. Pero a Rusia, ¿quién la rescataría? ¿El Fondo Monetario Internacional? No lo creo. Porque ¿quién abastece al Fondo Monetario Internacional? Todos los países del mundo, en cierta medida. Pero los países de la OTAN, de la Unión Europea, que ayudan al Fondo Monetario Internacional, diría, a Rusia no la ayudo. Estados Unidos, Canadá tampoco. China. Alguien te diría eso. Alguien te diría que el Banco de Inversiones de China sería... Pero claro, estaría metiendo la cuchara en alguien que no sería visto en pie de igualdad, ni siquiera como en los años 90, sino sería un edecán, un mayordomo, que sería visto como un agente subsidiario de China. Y eso no creo que a Putin le guste. Ni a Putin ni a nadie de Rusia. Además, ¿qué condiciones le pondría a China si quisiera financiar a Rusia? Las condiciones en esta situación, teniendo en cuenta de que todo el mundo le daría la espalda a Rusia, China también juega de que le dé la espalda. Por lo tanto, le pondría condiciones peor que las de los aliados a los alemanes en la Primera Guerra Mundial. China exigiría, a saber, el lejano oriente, no sé, la parte de Mongolia rusa, o tal vez le exigiría la cesión de todo el petróleo o el gas. Vete tú a saber, le pondría unas condiciones muy duras chinas.
para poder apoyar solo a Putin. Sí, para Es coger decir, activos de Rusia en beneficio propio, porque China juega a ser China y a ser superpotencia ellos, no a que correcto. Rusia sea una maravilla. No, no, que si la necesidad de China fuera que Rusia desapareciera, ningún problema. Pero si a través de la debilidad de Rusia China puede prosperar, evidentemente lo va a hacer. Sí, pero se enfrentaría a que muchos países del mundo dieran la espalda a China. Es que China juega en eso, en esa situación, porque China es un motor económico, pero claro, también depende de Estados Unidos y de la Unión Europea, porque muchos productos chinos acaban en tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Por lo tanto, China tiene que medir bien sus pasos. Y no creo que el presidente chino, el Xi Jinping, me parece, quiera arriesgarse a que su país también sufra una recesión económica, ahora que China año tras año está mejorando sus índices. Sí, con el riesgo de la burbuja inmobiliaria, pero sí. Correcto. Pero claro, hay que tener en cuenta de que Rusia está jugando a ser una superpotencia cuando es una potencia de segundo orden. Ya no tiene el peso de antes. El peso de hoy día es Unión Europea, Estados Unidos y China. Son las grandes economías mundiales. Rusia ya no tiene ese poder. Quiere aparentar que lo tiene, pero claro, está jugando a un juego muy peligroso. Eso de presionar a la Unión Europea y a Ucrania, si te das cuenta, todas las navidades lo hacen. Cuando llega la época del gas, lo hacen. Presiona a la Unión Europea y a Ucrania, haciendo unas macro maniobras en Bielorrusia o como pasó el año pasado, hace 2 años, que no fue en Bielorrusia, pero fue en el rostro del Don, que hizo también unas macro maniobras y estuvo ahí tensando el juego. Pero claro, ya el mundo se ha cansado de ese toma y daca, de ese juego que está usando Sí, Rusia. y que parece que a futuro, no sé si a 10 o 15 años o quizá menos, el efecto del gas para la Unión Europea no va a ser el mismo. Correcto. Y ya es de las últimas épocas que puede chantajear a la Unión Europea con este asunto. Ten en cuenta de que el gas dentro de 10 15 años va a ser como el carbón hace 40 años. Hoy día el carbón, ¿qué peso tiene? Ya apenas se usa carbón. Las centrales térmicas, ¿cuántas hay en Europa? Una veintena, me parece, y ya está. En Sí, cambio, en Rusia hay bastante, pero claro, ¿quién compra ya tanto carbón? Nadie. sí, una de las últimas era la de Aspontes, que seguramente la conoces mejor que yo. Sí. Pero es que lo que está pasando, que Rusia, como siga en este plan, dando estos pasos, se va a quedar solo, se va a quedar sin economía y a la mala mala puede que estalle una revolución allí o a lo peor una guerra civil. Sí, y Porque esas muchos cosas. rusos ya se están cansando de Putin. mm, Misteriosamente, todos los años gana, o sea, cada 4 o 5 años gana las elecciones. Pero el malestar que hay allí es bastante alto. La oposición, tanto periodistas como políticos, o son encarcelados o son asesinados misteriosamente. Y es lo que el pueblo ruso se está cansando. Sí, el caso de Porque, Navalny. correcto, en el Que caso de Navalny ese tiene una periodista, cosa curiosa, que es le envenenaron una vez y digamos que le habían metido a juicio y cuando estaba siendo envenenado tenía que presentarse y como evidentemente no estaba en condiciones de salud y le llevaron a Alemania, no se pudo presentar y cuando ya estaba bien y volvió a Rusia le volvieron a encarcelar porque evidentemente no había sido presentado a juicio y dices, hombre, mira, qué gente más transparente, te envenenó y como no has muerto eres culpable de no presentarte a juicio porque, hombre, es una desconsideración cuando tenías que palmarla no morirte. sí, eso me recuerda al caso de la piloto de helicóptero Nadia Shevchenko, creo que era, una piloto ucraniana. Fue derribada en Donetsk y llevada a Moscú y se la acusó de que el crimen que había cometido era asesinar a rusos, cuando Rusia negaba de que hubiera
tropas rusas en Donbass. Es decir, es algo ilógico, pero es lo mismo que al político este, lo mismo. Yo te enveneno, ¿no te has muerto? Cuando vengas te encarcelo por no haber venido aquí, al juicio. Son cosas de que en Rusia esa ilógica rusa siempre se ha dado, incluso en la época de la Unión Soviética, de fusilar a un padre por haber robado un cacho de pan para alimentar a su familia. Tú has robado, da igual lo que haya robado, pero el robo en Rusia es pena capital. Lo que pasó en una isla que apenas se le dio comida a los habitantes, eran personas que por no tener un pasaporte, por no tener el DNI en San Petersburgo y en Moscú, por esa tontería, en los años 30, se les condenaba al exilio y se les enviaba a islas en mitad de Siberia y se les dejaba en una isla sin apenas comida y solo por no tener un DNI. Y me dices tú, pero ¿cómo es posible? ¿Qué delito es ese? Yo he ido a comprar, se me ha olvidado el DNI y ya me están condenando. No sé, la lógica rusa nunca ha sido muy brillante. Mira que ha tenido grandes escritores a lo largo de su historia, pero la lógica y la política y el código penal allí nunca ha sido su fuerte. Jamás lo ha sido. Sí, ahí está Crimen y Castigo de Dostoyevsky para introducirnos en la psicología del ruso. Pero quizá vamos a ir haciendo una batería de conclusiones y ir cerrando. Por lo tanto, tenemos una situación complicada y compleja en Ucrania, pero no por ella inexistente. Y los desafíos, evidentemente, vienen de un lado y no de otro. Hay una gente que quiere la paz y otra que no permite la realidad en paz. Y ante eso, pues vamos a ver qué sucede. Pero hemos de estar preparados porque, aparte de nuestras obligaciones, como España, en la OTAN, en Bulgaria, en Rumanía, en Estonia, Letonia y Lituania, los ucranianos siguen teniendo los mismos derechos que los demás como miembros de Naciones Unidas y del Consejo de Europa. Ese que está basado en la Carta de Derechos Humanos del año 1949. Y por lo tanto, habrá que estar al lado de ellos. Así es, hay que tener en cuenta de que la soberanía nacional es lo básico que están pidiendo los ucranianos, que se respete su soberanía. No están pidiendo el oro y el moro, están pidiendo que se respeten sus fronteras y sus decisiones políticas. Si me dijeras tú de que Ucrania fuera la Serbia de Milosevic, de querer exterminar a un pueblo, entendería de que Rusia intervendría en Ucrania para defender a ese pueblo que está siendo exterminado. Pero no está pasando en esta situación. Ucrania no está exterminando a nadie. Por lo tanto, ellos lo piden el respeto de su soberanía, de sus fronteras y de las decisiones políticas que quieren tomar. Nada más. Y creo que todos los países democráticos del mundo tienen que ponerse del lado de Ucrania por eso. Porque la soberanía nacional de un país es lo más importante. Yo no voy a imponer a Francia unas condiciones si pacta, qué sé yo, con Bélgica en algo que a mí no me conviene. España pondría una queja, pero ya está, no querría invadir a Francia, no intentaría robarle territorio a Francia por una decisión política. Sí, es cierto. Y para finalizar, pues eso, de que los ucranianos tienen derecho a hacer lo que consideren, a tener los amigos que consideren, sin derecho a injerencia ni a veto, aunque se acierten o equivoquen. Aunque quieran ser parte de la ASEAN o de la Unión Africana, tienen derecho a solicitarlo. Y la parte que recibe la solicitud tiene el deber de garantizar el cumplimiento de las condiciones. Si las cumple, nadie puede vetar el ingreso de esa parte. Y por lo tanto, quienes hayan llegado hasta aquí, pues muy agradecidos por este agradable conversatorio. Y bueno, pues seguramente habrá más en un futuro. Así que, Esquerrik asko, muchas gracias. Muchas gracias.